En esta sesión vamos a hablar de las crisis, qué son las crisis y sobre todo qué es lo que no son, porque tendemos a identificar crisis con motivo de separación y esto no está bien porque si hacemos esto nos perdemos la oportunidad de solucionar las crisis y evitar las separaciones. ¿Qué es una crisis? Una crisis es una alteración del equilibrio. Tenemos un matrimonio o una familia que viven así, muy contentos con estas circunstancias. Aparece una circunstancia nueva que puede ser buena o mala. Por ejemplo, un embarazo, la llegada de un niño es una noticia muy buena, pero es una alteración del equilibrio que se vive en esta familia. O una circunstancia negativa, una enfermedad de alguien de la familia o de alguien de fuera, la pérdida del trabajo. También puede ser positivo un trabajo mejor, pero esto altera el equilibrio porque estábamos aquí y nos iba muy bien y estábamos todos contentos y de repente hay una circunstancia que entra. Esto se altera. Bien, esta alteración es lo que es una crisis. Las crisis son un elemento que está siempre presente en las relaciones vivas. Estamos hablando de matrimonio, pero nos sirve también para las relaciones de hecho con deseo de durar en el tiempo, para la amistad, para cualquier relación con deseo de durar en el tiempo, con deseo y con intención de que dure en el tiempo. Porque como son elementos vivos, no son relaciones estáticas y fijas en un momento, sino que van evolucionando en el tiempo. En esa evolución en el tiempo va a haber cambios y estos cambios son las crisis, son crisis en general de crecimiento. Bien, ¿cuál es la diferencia con el motivo de separación? Podemos tener aquí un matrimonio, una familia que está en una crisis. En principio tenemos suficiente capacidad para solucionar las crisis por nosotros solos. Sobre todo, si han tenido un buen noviazgo, en el noviazgo, para que sea bueno, tiene que haber habido discusiones, tiene que haber habido desencuentros. Primero porque para mostrarse como son realmente, como decíamos en la otra sesión, en verdad, cómo soy, para que tú me conozcas y puedas decidir si quieres o no pasar tu vida conmigo, tengo que mostrarme como soy. Y es imposible que todo lo que yo te muestre a ti te guste, habrá cosas en las que no estemos de acuerdo. Si no estamos de acuerdo, nos enfadamos y tenemos que aprender a gestionar el desencuentro y a volver a estar contentos, o bien poniéndonos de acuerdo, o bien, como decíamos antes, respetando la diferencia. Esto ha sido un entrenamiento muy bueno para superar las crisis. Si no lo han hecho, nunca es tarde, pero en el matrimonio entonces costará más. En estos desencuentros, en principio, tenemos capacidad para superarlo por nosotros mismos, para solucionarlo. Si hay una crisis que se enquista y que pasa un tiempo y nos damos cuenta de que no podemos solucionarlo por nosotros mismos y que esto lo vamos arrastrando, es el momento de pedir ayuda, porque cuanto más tardemos en pedir ayuda, más cansados vamos a estar, más desanimados, porque las soluciones que nos proponemos no nos salen y entonces la herida cada vez va a ser más grande. Lo veremos más despacio. Este es el momento de la crisis, este es el momento de la separación. Desde el momento de la crisis, del desencuentro, hasta el momento de la separación, tenemos todo este periodo de tiempo para poner las soluciones. Lo importante es que si las bases están claras, si queremos estar juntos todos los días de la vida, entonces las crisis serán fáciles de solucionar. Si las bases es lo que se tambalea, entonces ahí tenemos un problema muy grande que yo no lo llamaría crisis, sino ataques a la línea de flotación del matrimonio. Me voy a explicar más despacio. Como hemos dicho en la sesión anterior, hay cosas que dependen de nosotros. Tú y yo hemos elegido al otro, a la persona con la que queremos compartir la vida y el tipo de unión que queremos. Esto depende de nosotros. Quiero decir que durante toda mi vida voy a tener oportunidad de no quererte, de no serte fiel, de decirte que hasta aquí, que quiero romper. Puedo tener estas tentaciones, se pueden dar estas circunstancias y depende de mí que yo diga, María, no, tú te has comprometido a querer a tu marido, a estar con él en los días buenos y en los días malos. Como os decía antes, no basta con la razón y la voluntad, también hay que volver al amor primero, pero esto depende de nosotros. Son los elementos que forman el matrimonio, los elementos que forman nuestra unión. Si tenemos una crisis, es decir, que se me tambalea la conciencia de que es buena una unión que yo he elegido como definitiva y tengo la tentación, el deseo de que pase a no ser definitiva, esto más que una crisis, como digo, es un ataque a la línea de flotación. Ahí la intervención tiene que ser urgentísima, porque estas crisis son las que desembocan facilísimamente
en una separación. Bien, hay otras cosas que no dependen de nosotros, que son todos los elementos del proyecto familiar. Las cosas que conviene que hayamos hablado durante el noviazgo y que si no tenemos que hablar continuamente a lo largo de nuestra vida, que son, por ejemplo, ¿cómo nos gustaría que fuera nuestra familia? ¿Una familia pequeña, una familia amplia? A lo mejor queremos tener muchos niños y los niños no vienen. Por eso digo que no depende de nosotros. Nosotros podemos estar abiertos y con deseos de que pasen determinadas cosas en nuestro proyecto familiar, pero luego las circunstancias no dependen de nosotros y además van a ir cambiando. Voy a citar cuáles son los elementos más importantes de este proyecto familiar, que es donde se suelen dar las crisis. Los hijos, la familia extensa, las familias políticas, pero mi familia política es la familia de mi marido y para él, mi familia, los que quiero mucho, es la familia política. Entonces, cuidado con ponerles la proa a las familias políticas, la familia extensa. El trabajo, la gestión del dinero, la vida espiritual y los amigos, los hobbies. ¿Qué tenemos que ver aquí? Todas estas cosas del proyecto familiar son todo cosas buenas. Bendito sea Dios si tenemos la suerte de tener familia, amigos, una vida de fe, dinero, trabajo, pero todo tiene que estar supeditado al bien de la pareja matrimonial. Todo esto no puede estar por delante de nuestra vida matrimonial, tiene que ir para ayudar a crecer en nuestra vida matrimonial. Y además, todos estos elementos van a ir cambiando, no son decisiones para siempre. Por ejemplo, el número de hijos. No se toma, como me dijo un señor una vez en un curso, la decisión de cuántos niños vamos a tener en el noviazgo. Vamos a tener 5. Y vas a elegir también si son niños o niñas, porque yo conozco a muchas personas que quieren tener muchos niños y no vienen ninguno. Y la paternidad responsable quiere decir, en la enseñanza de la Iglesia, que cada nuevo embarazo hay que pensarlo y acogerlo con responsabilidad y agradecimiento. Luego, la decisión de si queremos o no tener una familia amplia es una decisión a la que estamos abiertos, pero luego los niños se reciben de uno en uno. Y además es posible que no vengan. Nos gustaría vivir de manera independiente o vivir con nuestras familias, por ejemplo, porque tenemos una persona de nuestras familias que necesita la atención. Pues nos gustaría de una manera, pero si cambian las circunstancias, vivimos de manera independiente. Pero ¿y si uno de nuestros padres se queda viudo y además está enfermo y necesita atención continua? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que ver ante las nuevas circunstancias cómo respondemos de la mejor manera posible para la familia que nosotros hemos formado. Por ejemplo, estamos trabajando los dos en Madrid y a uno de los dos le ofrecen un trabajo buenísimo en Alemania. ¿Nos vamos a Alemania o no nos vamos a Alemania? Esto es una crisis, ¿por qué? Porque nuestras circunstancias actuales cambian completamente. Tendremos que pensar los dos juntos qué es lo mejor para nuestra familia, que somos tú y yo y los niños que hayan nacido de nuestra unión, en este momento, en estas circunstancias. Tampoco son decisiones definitivas, porque uno no decide aceptar el trabajo en Alemania y ya quedarse a vivir en Alemania toda la vida. Cuando cambien las circunstancias, por ejemplo, pues nuestros padres que estaban muy bien de salud se ponen malos, o nuestros niños estaban en primaria y ahora van a pasar a secundaria, o el que ha dejado de trabajar, ha dejado su trabajo en España para irse a Alemania todos juntos, porque esta decisión tiene que ser conjunta, no es yo respeto tu decisión, la tenemos que tomar juntos por el bien de toda nuestra familia. Dice, oye, pues ahora me gustaría retomar mi carrera y mi carrera solamente la puedo retomar en España. Hay que volverse a plantear en los cambios de circunstancias, ¿seguimos como estábamos o cambiamos algo? Esto lo hacemos todos los días sin darnos cuenta. Tenemos una planificación de casa que yo recojo a los niños, tú haces la cena, yo les baño, tú no sé qué, y todos los días nos mandamos un mensaje, mira, me ha salido esta dificultad, no puedo recogerles, les recoges tú, yo no puedo hacer la cena, voy a pasar por... O sea, estamos acostumbrados a resolver los cambios en las circunstancias sin darnos cuenta. Lo que pasa es que hay cambios que son más grandes. Bueno, pues todas estas alteraciones del equilibrio es lo que suponen momentos de crisis. Me gustaría mucho que explicarais a la gente que hay que perder el miedo a la palabra crisis. Tenemos una crisis, bueno, pues muy bien, ¿y qué? Vamos a solucionarla. Como os decía antes, lo importante es que si las bases están bien puestas, tenemos claro que tú y yo vamos a estar juntos en todo y para siempre. Entonces esto lo tenemos que arreglar. Si no podemos solos, tendremos que buscar ayuda. También es muy importante
perder el miedo a pedir ayuda. Si te duele un brazo, pues no se te pasa con paracetamol, tendrás que ir al traumatólogo a que te diga si es más paracetamol o si te tiene que hacer un arreglo más técnico. Bueno, pues en las dificultades familiares, si vuestro remedio del paracetamol no funciona, poneros un plazo. Vamos a ver si esta decisión que hemos tomado, que pensamos que con esto lo vamos a arreglar y volver a estar todos contentos, funciona. Pero si no funciona, a los 2 meses, a los 3 meses, id a un especialista en solución de dificultades que os ayude a pasar este bache, porque si el bache se enquista, ahí lo que a lo mejor era solamente una piedrecita empieza a hacer un roce continuo, y lo que era un pequeño roce se puede convertir en una herida muy grande. Y además, en los desencuentros, lo negativo, lo preocupante no es el desencuentro. Tener un desencuentro es normal en las relaciones con todas las personas a las que queremos, más normal todavía en las personas que nos importan, porque un desencuentro con una persona de tu trabajo pues te puede dar más o menos igual y lo puedes dejar en paz. Un desencuentro con tu madre, con tu marido, con tu hijo, te duele más porque te importan más estas personas que un compañero de trabajo. Lo preocupante no es el desencuentro, sino la distancia que puede provocar entre estas dos personas ese desencuentro. Entonces, cuando se establece distancia, es importante que no empiecen a tener caminos paralelos, que no se empiecen a mirar como extraños, sino recuperar la cercanía. Esto se puede recuperar también desde la cercanía del corazón a la cercanía física, desde la cercanía física a la cercanía del corazón, pero es importante que no se instalen en la distancia. ¿Cuáles son las causas más frecuentes que vemos en consulta por las que nos piden ayuda para solucionar crisis que se han enquistado? Las dificultades de comunicación. Traemos de casa una forma de pensar y una forma de decir las cosas. Nos parece que las cosas, que lo normal es como se ha hecho en mi casa. Si me ha gustado, eso me lo quedo y lo pongo en práctica. Si no me ha gustado, probablemente me iré a la práctica contraria. Entonces, lo que nos parece normal es lo nuestro. Si el otro funciona de una manera distinta, nos parece raro. Entonces ahí tenemos que hacer el esfuerzo de crear un estilo propio, un código familiar nuestro, en el que actuemos, nos comuniquemos y vivamos con los esquemas que nos gustan a nosotros, que pueden ser importados de las dos familias de origen o unos nuevos que nos van a nosotros aunque a nuestros padres no les gusten. Las inseguridades. Si sueles saltar, te sueles enfadar o te sueles venir abajo cuando te tocan un tema concreto, probablemente es porque tienes una inseguridad en ese punto o porque tienes una herida. Esto es interesante porque detectando dónde me duele a mí que me toque mi marido, cuando me dice qué, cuando me hace qué, ahí sería bueno examinar yo por qué me duele tanto cuando me dicen pues cualquier cosa que puede ser importante o no, pues no me gustan tus lentejas. Bueno, pues no me está diciendo que cocino de pena, pero si yo estoy muy insegura en mis habilidades en la cocina, seguramente me lo tomaré como una crítica feroz. Esto es un ejemplo muy tonto, pero me interesa ponerlo para que veamos que si cada vez que me duele algo que me han dicho, con ninguna intención de ofender, me vuelve a doler, seguramente es porque yo tengo una herida que está sin curar, una herida o una inseguridad. Aquí, ¿qué es lo importante? Decirse las cosas, decírselas bien. ¿Hay que contarse todo? Esto me lo preguntan mucho las sesiones de novios con sus novias al lado y me dicen las chicas, ¿tenemos que contar todo? ¿Podemos contar todo? Digo, mira, si tú le cuentas a tu novio que te has levantado, que has tomado un café, que ibas a ir en autobús, pero que al final, como llovía, has cogido el metro, a tu novio no le interesa nada, pero a ti sí. Entonces, somos distintos, nos gusta contar cosas distintas. ¿Hay que contar todo? No hace falta que nos contemos todo el rato, pero se tiene que poder contar todo. Que no haya un motivo, tengo miedo de contarte algo, me siento insegura por contarte algo, no sé si vas a reaccionar bien si te cuento algo, y todo lo importante se tiene que contar. ¿Cuándo? Pues hay que buscar el momento. Al llegar del trabajo y entrar en casa
y cuando está el otro bañando a los niños con el follón que hay en una casa española de 6 a 8 de la tarde, decir, cariño, ven que tenemos que hablar, pues lo único que sirve es para que al otro se le corte la digestión y se ponga a la defensiva. Entonces, en el momento en el que pasa, no, pero no dejar que pase mucho tiempo. ¿Cómo se dicen las cosas? Se dicen sin atacar al otro. Si tenemos que contarle que algo que él ha hecho nos ha hecho daño, lo primero es pensar que el otro está de nuestra parte, porque por eso nos hemos casado, porque estamos en el mismo lado. El otro no es un enemigo, porque tendemos a dar el beneficio de la duda siempre a los de fuera y en cambio a los de dentro los tenemos siempre como ya me está atacando. No, no te está atacando, te quiere contar algo que es importante. Entonces la forma de decirlo es cuando has hecho esto, yo me he sentido de esta manera, sin acusar, sin decir, tú lo has hecho aposta, has hecho esto para que yo me sienta así. No, a lo mejor el otro no se ha dado ni cuenta y es muy bueno que tú puedas decirle, cuando haces esto, yo me siento aquí, así, y a lo mejor el otro dice, pues no tenía ni idea, desde luego no era mi intención, ¿cómo puedo hacer esto para que tú no te sientas de esta manera? Por eso, conocerse, escucharse, saber qué necesita el otro, contar nuestras propias necesidades, qué necesitaría para que estuviéramos mejor en nuestra relación. Por tanto, las crisis no son algo que tengamos que temer, porque sirven también para recolocar nuestra relación y para que nuestra relación crezca. Cuando superamos cualquier dificultad pequeña o grande, la unión del matrimonio es muchísimo más fuerte. Es importante también tener en cuenta que una fuente de dificultades son las falsas expectativas. El Papa Francisco en Amoris Laetitia nos dice, voy a leer la cita, es Amoris Laetitia 113, el amor imperfecto no deja de ser amor real. Es real pero limitado y terreno. El otro te quiere como es y como puede. Y es limitado, porque todos somos limitados, somos criaturas, no somos Dios. Por tanto, aunque queramos querer al otro de la mejor manera posible y lo hagamos lo mejor posible, vamos a fallar. No podemos pedir a nuestro cónyuge que sea perfecto, ni tampoco que satisfaga nuestras necesidades emocionales para que estemos al 100% de subidón emocional las 24 horas del día, todos los días de la vida. Porque esto no se lo pedimos a ninguna relación, porque es imposible en una relación entre personas sentir un nivel de satisfacción del 100% todos los días. Entonces, las expectativas. Nos hemos conocido en el noviazgo. Vamos cambiando, pero no cambiamos tanto. La base es la misma. Entonces, no podemos, si nos hemos casado con la chica más tímida del grupo, no podemos pedirle ahora que salga a bailar sevillanas en las fiestas, porque las cosas no son así. El matrimonio no nos cambia en nuestro ser personal, mejora lo que hay, pero lo que hay de verdad, no lo que nos gustaría que hubiera. Hay cosas que se pueden mejorar, pero cambiar radicalmente no se cambia. Entonces, cuidado con las expectativas. ¿Y qué hacemos ante las crisis? Perder el miedo a las crisis. Ya he dicho que es un momento de cambio y de crecimiento en la relación de pareja y familiar. En general, se pueden solucionar por uno mismo. Si no se puede, darnos un tiempo y cuando haya pasado ese tiempo pedir ayuda. Las ayudas que existen son buenas y además funcionan, se ha demostrado que son eficaces. Muy importante, no mantenerse en la distancia, sino recuperar la cercanía. Perdonar y pedir perdón, saber perdonar y saber pedir perdón. Eso ayuda muchísimo. Y entre las ayudas que podemos proponer, ¿cuáles son? Pues las distintas formas de acompañamiento. Desde el acompañamiento de escuchar, ¿qué te pasa? Te noto que no estás como te he visto otras veces. Os noto a los dos que no estáis como os he visto otras veces. Te puedo ayudar, te puedo escuchar. La escucha ya es terapéutica, porque solamente con decirle a alguien qué es lo que te está pesando, sale. Y además, al contárselo a alguien y dejar de dar vueltas en bucle a la cabeza, sale de forma más objetiva. A lo mejor tú te habías montado una película por un encontronazo con tu marido y al contárselo a una amiga te das cuenta de que no era para tanto. O a lo mejor sí es para tanto, pero sale de forma más objetiva. Decirle a la persona y comprometernos, mira, ¿quieres que te ayude? Yo voy a estar a tu lado. Si yo sé cuál es la solución que os podría funcionar, te la propongo. Si no lo sé, me voy a comprometer a buscar cuál es esta solución que te puede funcionar y a estar a tu lado durante todo este proceso para que no lo vivas solo. ¿Cuáles son las propuestas, además de esta escucha y de este acompañamiento? La orientación familiar, que son
todas las sesiones teóricas para adelantarse a las dificultades, las escuelas de padres, las conferencias, las reuniones de novios, las reuniones de matrimonios, porque sabiendo qué es lo que suele pasar en cada etapa de la vida, es muy fácil que cuando llegue una dificultad o un cambio en nuestra vida familiar, digamos, ah, mira, ya me habían dicho que esto iba a pasar. Entonces ayuda muchísimo a perder el miedo. Yo no concibo que se pueda dar una teórica sin dar la posibilidad de llevarla a la práctica. Quiero decir que si yo en una sesión les digo a unos recién casados que es muy bueno poner límites a las familias de origen para que ellos puedan crear su propio estilo matrimonial en los primeros años de casados, y vienen a hablarme después de esa charla y me dicen, María, esto que has dicho nos gustaría hacerlo porque la verdad es que no lo hemos hecho de momento y nos parece que es una idea que nos podría ayudar. ¿Cómo lo hacemos? A mí no me cabe en la cabeza decirles, ah, pues buscaros la vida. Para eso era mejor haberles dejado en su ignorancia y en su felicidad. Si les hemos abierto una posibilidad de vivir mejor, hay que estar ahí para ayudarles a poner en práctica lo que les hemos propuesto como mejor. Entonces, con la teoría, la práctica. Si uno organiza una sesión teórica, tiene que tener el recurso de quién puede ayudarme a llevarlo a la práctica. A lo mejor no lo voy a hacer yo, pero te puedo derivar a una persona que os va a ayudar a que esto que habéis visto que es bueno para vosotros y que queréis vivir, ayudaros a vivirlo. Cuando las dificultades empiezan a aparecer, la mediación de resolución de conflictos. Cuando estamos en esa distancia, cuando nos empieza a pesar nuestro matrimonio, cuando lo vivimos como una carga, cuando empiezan a aparecer las ideas de si lo sé no vengo, o desde luego, urgentísimo, cuando empiezan a aparecer las ideas, aunque sean remotas, de como sigamos así nos vamos a separar, la mediación de resolución de conflictos, que lo que hace es ayudar a las partes a que resuelvan eso que entre ellos no han podido resolver. Y si la mediación de resolución de conflictos no da resultado, el acompañamiento en las rupturas también es importantísimo, porque como decíamos en la sesión anterior, es en un momento de muchísima debilidad, de muchísima fragilidad, no solamente para las dos partes que rompen, sino para sus hijos, para el resto de la familia y para todos. Ayudarles a romper de la forma menos terrible posible, con el respeto. Si no pueden mirarse ya como cónyuges, que se miren como personas y que se miren como padres de sus hijos si los tienen, porque no van a dejar de serlos. Y tenemos que ayudarles a que las heridas que han llevado a la separación, las heridas que causan la ruptura y las heridas del duelo que hay que vivir para afrontar la vida que viene, puedan hacerlo de la mejor manera posible. Esto en soledad se hace muy, 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 muy difícil. Bueno, pues hasta aquí lo que os quería comentar sobre las crisis. Me gustaría haberos abierto un panorama distinto para que ayudéis a muchas personas a perder el miedo a las crisis. Y como os decía antes, esto no es una teórica, sino que si algo de lo que os he explicado y he compartido con vosotros os gusta y queréis profundizar o saber cómo llevarlo a la práctica, estoy a vuestra disposición.